Y hoy Dios quiere traer un renuevo de ese aceite. Pero quiero compartirles primeramente cómo se obtiene el aceite, ¿no? Quiero compartirles primeramente cómo llegamos a la obtención del aceite, ¿no? Ahí vamos a sacarlo mientras arreglando el micrófono. Ya les compartiré lo que significa. Hola, hola, dos. Como les decía, les quiero compartir cómo se obtiene el aceite. Primeramente en la forma natural, ¿no? Porque primeramente todo lo espiritual, todo lo natural nace de lo espiritual. Dice obtención del aceite de oliva. Número 1. Primero, imprescindible recoger la materia prima, o sea, las aceitunas. Número 2. Molturar las aceitunas bien limpias. Molturar significa triturar, antes de eso se limpia. Antiguamente se trituraba en molinos de martillos. Quiere decir que para obtener el aceite, primeramente, obviamente que debemos cosechar las aceitunas, ¿no? Que es la materia prima. Y después pasar por un proceso de donde se limpia esas aceitunas y ahí recién se pasan al proceso de obtener ese aceite, ¿no? Hay procesos en tu vida que debe ser limpio, debe ser restaurado, debe ser sanado, debe ser liberado para que ese aceite del cielo caiga sobre tu vida, para que esa unción caiga sobre tu vida y no solamente caiga sobre tu vida, sino para poder impartirla a otros, porque Dios derrama de ese aceite para que nosotros impartamos a otros. Ese aceite significa la unción del Espíritu Santo. Ese aceite viene del cielo. Todo lo que fue hecho de acá fue creado primeramente en lo espiritual. Hoy Dios va a impartir de ese aceite, pero no un aceite común, no un aceite que había traído yo aquí para mostrarles de ejemplo. Se la sustraje a mi mamá, no le vayan a decir. No, está ahí atrás. Ella sabe. Bueno, acá traje 2 tipos de aceite. Cualquiera me diría, Daniel, son las mismas aceites. Solamente que has echado un poco más en un lado y un poco menos en el otro lado. Pero estos 2 aceites significa a 2 personas. Significa aquellos también que conocen la palabra de las 10 mujeres, ¿no? De las 10 vírgenes. Y 5 eran como prudentes. Y las otras 5 insensatas. ¿Y qué es lo que es el que es prudente? El prudente es el que está siempre atento al aceite del cielo, siempre llenándose del aceite. Justamente este recipiente somos los que estamos llenos. Hoy Dios quiere que estemos llenos de la presencia de Dios. Hoy Dios quiere que su iglesia sea prudente, que sus miembros sean prudentes, que sus miembros se estén siempre llenos del aceite. Y esto representa a la imprudencia. Y no solamente es el que está llena o que está vacía, sino que el aceite también es su olor. Si usted la abre, la que está se ve un poco mejor, ¿no? Tiene un aroma fresco. Y este aceite que está un poco viejo el envase, que está un poco tal vez sucio, es el insensato. El aceite también pierde su olor, su esencia. Y así somos nosotros en lo espiritual. Cuando nos dejamos de llenar, perdemos esa esencia. Cuando nos empezamos a vaciar de Dios, perdemos esa esencia.
¿Cuántos ojos se van a empezar a llenar de la presencia de Dios? Pero no solamente en la iglesia, sino en la intimidad, sino en tu búsqueda, sino en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Día a día debemos estar llenos, porque ese aceite también nos va a proteger. Dice, batir la masa para desligar el aceite. El batido de la masa hay que hacerlo durante al menos una hora a una temperatura de 24 y 27 grados para ayudar a que el aceite se desligue. Desligar significa separar. Usted, para obtener un aceite, va a tener que separar una materia de otra. Muchas veces nos vamos a tener que desligar de muchas cosas para obtener ese aceite. Para obtener el aceite fresco debemos ser renovados, debemos ser transformados. Dice número 4, presionar la masa para extraer el zumo. Hay que ejercer una presión mecánica sobre la masa batida para que obtener el zumo del aceite. Dice número 5, decantar el aceite. La decantación consiste en separar el aceite de oliva del agua y los sólidos. Sirve para purificar el aceite. Número 6, filtrar el aceite. Por último, el aceite de oliva en rama se puede consumir directamente después de su decantación para quitarle humedad y impurezas. O sea que ese aceite, primeramente, debemos ser purificados, debemos ser transformados, debemos ser, muchas veces, Dios tiene que traer una liberación a nuestra vida. Y para hacer que eso ocurra, nosotros debemos despojarnos de todas las impurezas, debemos despojarnos de todo aquello que nos sirve, para que ese aceite llegue a nuestra vida, para que ese aceite purifique nuestras vidas y nosotros podamos impartirlas a otros. Porque si nosotros impartimos un aceite viejo, un aceite que ya no sirve, un aceite que si lo vemos en lo natural puede estar hasta quemado, y eso es lo que vamos a impartir. Por eso debemos anhelar que venga ese aceite fresco. No importa el proceso, no importa la dificultad, no importa si te están presionando, no importa aquello que te está afligiendo, quiere decir que Dios va a derramar de un aceite fresco, va a derramar de su nueva unción. ¿Cuántos creen que Dios va a derramar de esa gloria que va a impartir en esta noche? Decirle que está al lado, debe dejar que Dios te purifique para obtener el aceite fresco. Dice en Proverbios 21:20. Dice, riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, en la casa del necio solo hay despilfarro. Y en otra versión dice, riquezas y aceite hay en la casa del prudente. Esto estaba queriendo decir que la provisión de Dios va a estar en la casa del que es sabio. Del que es sabio. ¿Y cuál es el sabio? Dice la palabra de Dios en Proverbios también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ellos son los que van a cargar ese aceite fresco. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, cuando usted empieza a sujetarse también, va a cargar de ese aceite. Y constantemente Dios
va a ir renovando ese aceite para poder largar una fragancia pura, para poder largar un perfume fresco, no solamente en la iglesia, sino en tu casa, y a donde vas a impactar con ese aceite fresco. Por eso Dios anda buscando una generación llena del aceite fresco, una generación que se deje purificar, una generación que se deje transformar, una generación que se deje liberar, pero no solamente te va a liberar, sino que te va a llenar de esa unción. ¿Cuántos van a ser prudentes? ¿Cuántos van a ser sabios? ¿Cuántos van a tener esa lámpara encendida para cuando venga nuestro Señor nos diga: siervo fiel, te fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré? ¿Sabes por qué te va a decir así? Porque en lo fiel lo obedeciste, en lo poco espiritualmente te mantuviste firme. ¿Cuánto le dan un aplauso a la presencia de Dios? Dice aceite fresco, significado. El aceite fresco es un aceite muy verde, sin filtrar, más picante, con fragancias puras. Dice, es un aceite fresco, muy verde y sin filtrar. Quiere decir que cuando el aceite está fresco, no hace falta sacarle esas impurezas. Cuando nosotros estamos llenos de ese aceite fresco, no hay impureza en nuestra vida. No hay nada que pueda opacar a ese aceite fresco. ¿Cuántos van a querer, cuántos anhelan ser llenos de ese aceite? Porque muchos podemos decir: yo estoy lleno de ese aceite, pero necesitamos que nuestra copa rebose ese aceite. Dice, los beneficios del aceite. El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y representa al Espíritu Santo y su accionar. En 1 Samuel nos muestra que cuando vino el aceite de unción, vino también el Espíritu Santo sobre David. 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es lo que vino cuando David fue ungido? El Espíritu Santo. Cuando tú eres ungido por ese aceite fresco, cuando tú eres ungido por Dios, viene con él el Espíritu Santo. No solamente para traer libertad a tu vida, sino para libertar a otros, sino para ayudar a los otros. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para libertar, para liberar, para quitar la venda a los ciegos, para levantar a los paralíticos. ¿Y cuáles son los paralíticos? Los paralíticos espirituales. ¿Cuáles son los ciegos? Los ciegos espirituales. Dios te va a ungir con ese aceite para proclamar las buenas nuevas. No solamente para que te lo guardes tú, sino para que lo impartas. Hay muchos allá afuera esperando a que tú lo liberes, a que tú le seas de bendición. Ahora sí, el aceite y sus usos. Dice, el aceite de oliva como combustible. Quisiera que está a tu lado. El aceite de Dios es un combustible. Es un combustible que te va a llenar y que te va a llenar para llegar a lo que Dios te ha dicho, para llegar al destino profético. Necesitamos de ese combustible. Necesitamos día a día estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos llene para poder cumplir con el llamado, con el propósito, con el pastorado, con el ministerio, con la asignación que Dios ya puso desde el vientre de tu madre. Pero para eso debe estar lleno. Para eso debes tener la unción fresca. ¿Cuántos quieren la unción fresca del Espíritu Santo?
copa. O Dios va a traer sanidad. Porque el aceite también se usaba para la sanidad. Dice que los líderes, vendrían siendo ahora los pastores, ¿no? Que ponían aceite sobre los enfermos y eran sanados. ¿Cuántos creen que el aceite es un acto profético? ¿Cuántos creen que el aceite no es de brujo, no es de hechicero, sino que el aceite nos dio Dios para hacer actos proféticos, para declarar que algo grande viene, para unirnos a esta casa, para unir al que está enfermo, para unirnos a nosotros mismos, para unir todo y para que Dios haga el milagro. No solamente para cocinar, no es solamente para darle la ensalada. También se le echa la ensalada, perdón. Ahora ya por la comida. Dice, se usaba como combustible para las lámparas. ¿Para qué se usaba? Para las lámparas. Para combustible. ¿Y quiénes son las lámparas? Nosotros. Amén. ¿Cuántos van a querer ser llenos hoy? Amén. ¿Cuántos anhelan el aceite? ¿Cuántos anhelan ser llenos? Yo quiero que hoy no me llene ese aceite fresco. Yo le quiero para pedirle ese aceite fresco. Necesito que mi copa se goce. Necesito estar lleno. Necesito estar que cosa llena de la presencia de Dios. Dice, gracias al aceite era posible iluminar la oscuridad. El aceite trae luz a nuestra vida. Toda oscuridad se va de nuestra vida. Toda tiniebla se empieza a ir de nuestra vida. Pero ese es un proceso, el cual el que lo quiera pagar va a ser rebosado de ese aceite. El que esté dispuesto a pagar el precio por Dios va a ser saturado por el Espíritu Santo. Va a empezar a hablar en lenguas nuevas. Va a empezar a danzar. Va a caer un fuego que no lo vas a poder contener. Porque ese fuego está en casa de restauración. Pero si tú le crees, si tú has venido con tu lámpara para que Dios la empiece a rebosar, vas a ser saturado. Primero en el tabernáculo y luego en el templo. Las lámparas del candelabro debían arder con aceite puro de oliva. Dice Levítico 24:2. Manda a los hijos de Israel que le traigan para el alumbrado aceite puro de oliva, machacado para hacer arder las lámparas continuamente. Hoy Dios va a derramar de ese aceite que va a encender las lámparas de la iglesia, que va a encender cada día. Hoy muchos han venido apagados, hoy muchos han venido quizás contristados, pero es porque Dios te ha estado vaciando para poder derramar de ese nuevo aceite. Pero es porque Dios ha empezado a derramar tu vida, ha empezado a sacar cosas. ¿Sabes qué es lo que hace la aflicción? Nos hace acercarnos más a Dios. ¿Sabes qué es lo que hace la angustia? Nos hace depender más de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace el problema? ¿Sabes qué es lo que hace todo aquello que el enemigo a veces pone, que tú crees que el enemigo pone, pero Dios lo pone para que lo busques y para que Él te sature? Yo estaba en depresión, yo estaba en angustia, yo estaba con intento de suicidio, pero ¿sabes por qué Dios lo permitió? Para que yo lo busque, para que yo encuentre la identidad, para que yo encuentre la paternidad en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Antiguamente las aceitunas eran vestidas en un depósito de piedra y de esa manera se les extraía el aceite, el cual salía por una abertura hacia otro recipiente. Ese aceite puro y virgen es usado como combustible
para el candelabro del templo. Y el Espíritu Santo es el combustible del candelabro que representa a su iglesia. El Espíritu Santo es ese aceite que va a llenar este candelabro. El Espíritu Santo es aceite que va a llenar cada lámpara, porque va a suceder así como en Pentecostés, que de repente vino que un viento recio. ¿Y qué es lo que pasó? Fueron todos estremecidos, fueron todos llenos, todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y eso es lo que va a hacer hoy el Espíritu Santo. Vas a ser estremecido, vas a ser lleno, vas a ser saturado, vas a ser impactado, vas a ser visitado, vas a ser sanado, vas a ser libertado, porque la gloria de Dios está en este lugar. Dice, el libro de Hechos nos muestra que el candelabro, que es la iglesia de Jesucristo, fue encendido en Pentecostés mediante el aceite del Espíritu Santo. Pues sobre cada uno de los discípulos se asentaron lenguas como de fuego. Poderoso. El Señor Jesucristo dice de su iglesia que somos la luz del mundo y nos compara con una lámpara de aceite. En Mateo 5, 14 y 16. De la misma forma compara a su iglesia con jóvenes vírgenes, de las cuales 5 de ellas, que eran insensatas, traían sus lámparas a que alumbrar la palabra de Dios, pero no aceite. ¿Qué es lo que le faltaba? Aceite, que simboliza al Espíritu Santo para hacerlas alumbrar. Estas buenas insensatas, estas jóvenes insensatas representan a las iglesias sin fuego, sin el obrar del Espíritu Santo. La palabra es fuerte, poderosa, y no es para señalar una iglesia, que no lo vayan a tomar así, sino que hoy en día hay lugares donde no está el fuego, donde no está la presencia de Dios, y es porque no está la llenura, es porque no hay aceite. Por eso debemos ser una iglesia, no solamente que nos conozcan por el nombre, sino que nos conozcan por el fuego, que nos conozcan por la gloria de Dios, que nos conozcan que impactamos a otros, que nos conozcan porque traemos libertad a otros. Y esta iglesia es conocida por eso, porque libera al cautivo, porque llena al que está vacío, porque levanta al caído. Y esa es la iglesia que es prudente. Ya estoy terminando. Diego Capa. El aceite de oliva como medicamento. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando me ha ungido con el aceite para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos saben que cuando Dios te unge es para algo grande? ¿Cuántos saben que cuando Dios te unge es para traer libertad a otros? Así como tú estabas en cautividad, así como tú estabas en cárceles espirituales y fuiste liberado, así vas a liberar a otros, así vas a liberar a tu familia, así vas a liberar a tus compañeros de la escuela, así vas a liberar a tus vecinos, así vas a liberar a tus familiares que tú crees que no van a llegar nunca a la iglesia. Aleluya. Dice Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían a muchos enfermos y eran sanados. ¿Qué es lo que salían a hacer? A traer libertad. ¿Qué es lo que salían a hacer?
a traer sanidad. Esto es lo que va a hacer este pueblo. Va a traer sanidad, va a echar fuera demonios y va a salir a traer libertad a los que están cautivos. Van a empezar a ser llenos y ese aceite fresco va a hacer que otros sean impactados por la gloria de Dios. Dice el tercero, aceite de oliva como jabón. Es la grasa del jabón la que hace que la impureza resbale en nosotros. En la antigüedad era la grasa del aceite de oliva la que ayudaba de esa forma en la limpieza. O sea que el aceite de oliva también funciona como un jabón espiritual. Va empezando a lavar todo aquello que tenemos, todas esas impurezas. Va empezando a purificar nuestras vidas. Va empezando a sacar nuestro orgullo, va empezando a sacar nuestra vanagloria, va empezando a sacar nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestro celo, nuestra envidia, todo aquello que es de la carne, porque el Espíritu Santo necesita habitar en un cuerpo espiritual. El Espíritu Santo necesita habitar en una vasija llena y fresca del aceite, pero para eso debe ser removido todas las obras de la carne. ¿Cuántos van a dejarse purificar? ¿Cuántos van a dejarse pasar ese jabón? A muchos han costado dañarnos, ¿no? Yo era uno de ellos. Así que el jabón viene de... Lo dije porque el jabón es algo que lava, ¿no? Y así es el aceite del Espíritu Santo. Dice ungir. El término bíblico ungir se entiende como aplicar aceite a otra materia, grasa, untándola por extensión. También se entendía como lavar, limpiar o consagrar para un propósito. El Espíritu del Señor nos santifica. Poderoso. Dice, relación para recibir aceite fresco, porque las insensatas no se fueron en el campo. Déficit de aceite, déficit de relación con Dios. Déficit en nuestra vida de relación, de intimidad, va a hacer que tengamos déficit de aceite. Y ya para ir terminando, porque no los quiero aburrir, quiero que Dios impacte lo que Dios va a hacer. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿De qué es lo que vas a ser ungido? Con aceite fresco. Dice, el búfalo, toro o buey salvaje es un animal que tiene mucha fuerza. Puede llevar carga pesada y se utiliza para realizar tareas que requieren esfuerzo. El búfalo y el aceite tienen que ver con que este animal tiene una característica dentro de él, de su corola. Carga dentro de su corola, almacena aceite. Y cuando algún enemigo se acerca, él retrocede y comienza a girar sobre sí mismo. Al hacer estos movimientos, el aceite impregna su piel exterior y la hace resbalar, una especie de defensa contra las heridas. Entonces se abalanza confiado y puede vencer a sus enemigos. El salmista tenía la convicción de que el Señor lo había hecho tan fuerte como un animal de carga y que podía ver la destrucción de los enemigos de Dios, que también eran sus enemigos. El aceite fresco hace eso sobre tu vida. Ese aceite que hoy Dios va a derramar va a traer esa protección. Y tú te vas a lanzar confiado como el toro. El toro va para adelante. El toro nunca va para atrás. Y ese es el que se está lleno del aceite fresco. Ponte de pie porque Dios va
Dile que te rebose. Dile que te rebose. Pide que te rebose. Pide que ese aceite rebose en tu cabeza. Pide que ese aceite te sature. Todos los que tengan hambre y sed de Él serán saciados. Todos los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Serán saturados de la gloria de Dios. Hambre de ti. Tengo hambre de ti. Dile que tienes hambre de ti, de Él. Dile que recibe lo que no le hará. Que escriba una nueva historia. Dile que te sature. Oh, Dios te va a saturar. Oh, Dios va a saturar con ese aceite, con ese aceite que le ha venido pidiendo, con esa unción fresca. Oh, Señor, rebosa mi copa de ti. Oh, Señor, rebosa mi copa de ti. Pídele que te rebose. No tengas miedo. Pasa aquí adelante y vas a ser saturado, vas a ser empatado, vas a ser lleno.